En los últimos días del rey David, el aire en Jerusalén estaba impregnado de un silencio extraño. No era el silencio de la calma, sino ese que precede a un cambio profundo. David, anciano y enfermo, yacía en su lecho rodeado de sirvientes fieles y cortesanos inquietos. El hombre que había derrotado gigantes, conquistado reinos y unido a las tribus de Israel, ahora apenas podía levantarse. Su tiempo se acababa. El reino que había edificado estaba en un momento delicado. La paz lograda tras años de guerras colgaba de un hilo invisible. Los ojos de todos estaban puestos en un mismo asunto: ¿quién ocuparía el trono cuando David ya no estuviera? El rey tenía muchos hijos, fruto de diferentes esposas, y cada uno albergaba esperanzas de reinar. Pero uno en particular ya había dado un paso al frente. Adonías, uno de los mayores, hijo de Hagüit, se autoproclamó rey sin el permiso de su padre. Se rodeó de carros, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Se alió con Joab, el jefe del ejército, y con el sacerdote Abiatar. Convocó una gran fiesta para celebrar su ascenso, pero no invitó ni a David, ni al profeta Natán, ni a Salomón. Antes de continuar, no olvides suscribirte, a darle me gusta y comentar, ya que esto ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Sigamos. La noticia llegó rápidamente al oído de Betsabé, madre de Salomón. Ella sabía que años atrás David había prometido que su hijo sería el heredero legítimo. La situación era grave. Si Adonías se consolidaba en el trono, Salomón y ella estarían en peligro. Fue entonces cuando Natán, el profeta que había guiado y reprendido a David durante su vida, intervino con sabiduría. Le dijo a Betsabé que se presentara ante el rey y le recordara su promesa. Natán la seguiría para confirmar sus palabras. David, débil pero aún lúcido, escuchó con atención. Cuando Betsabé le habló, su mirada se tornó firme. Recordaba el pacto, no solo con ella, sino con Dios. Recordaba también las palabras que había recibido, que su trono sería firme si sus hijos seguían los caminos del Señor. Entonces tomó una decisión irrevocable. Mandó llamar al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, jefe de la guardia. Les ordenó montar a Salomón en su propia mula real y llevarlo a Gión, donde sería ungido como rey ante el pueblo. Sadoc tomó el cuerno de aceite sagrado de la tienda del Señor y lo derramó sobre la cabeza del joven. Natán proclamó su nombramiento. El pueblo aclamó: «¡Viva el rey Salomón!». Los músicos tocaron, los ciudadanos celebraron, y la ciudad entera vibró con el sonido del cambio. Desde lejos, en su banquete, Adonías y sus seguidores escucharon el estruendo. Alguien llegó corriendo y explicó lo ocurrido. Salomón había sido coronado por orden directa de David. El rostro de Adonías se llenó de miedo. Sabía que había actuado precipitadamente. Temiendo por su vida, corrió al altar y se aferró a los cuernos del mismo, buscando misericordia. Cuando Salomón fue informado, mostró un primer signo de su carácter. No tomó represalias, le perdonó la vida, bajo una condición: que no hiciera maldad en adelante. Con esa decisión, Salomón dio sus primeros pasos como rey. Pero antes de asumir plenamente el trono, su padre tenía algo más que decirle. En su lecho de muerte, David pidió hablar con él en privado. Las palabras que siguieron marcarían el destino de una nación. «Hijo mío, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé fuerte y muéstrate hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios. Anda en sus caminos, guarda sus estatutos, sus mandamientos, sus juicios y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. Y para que el Señor confirme la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad de corazón y con sinceridad, no faltará hombre de tu linaje en el trono de Israel». Eran palabras solemnes, no solo un consejo de padre a hijo, sino una transmisión de herencia espiritual, política y moral. David, el pastor convertido en rey, el salmista y guerrero,
Sabía que la tarea de gobernar no consistía solo en sentarse en un trono, sino en gobernar el corazón del pueblo con justicia. Días después, David murió y fue enterrado en la ciudad de David, en Jerusalén. Había reinado 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Con su partida, se cerraba una era marcada por la guerra, el canto y la fe. Una era de pasión y errores, pero también de profunda entrega a Dios. Ahora, Israel se preparaba para algo diferente. Por primera vez, el rey no era un hombre de guerra, sino un joven cuya fama crecería no por la espada, sino por la sabiduría. La generación de David había terminado. Comenzaba el reinado de Salomón. Con la muerte de David, el trono de Israel quedó oficialmente en manos de su hijo Salomón. A un joven, rodeado de hombres experimentados y de un pueblo expectante, debía demostrar que estaba listo para gobernar. Jerusalén, la ciudad de su padre, se mantenía en calma, pero bajo la superficie aún hervían las tensiones por la sucesión reciente. Adonías, el hermano que intentó usurpar el trono, seguía siendo una amenaza latente. Aunque Salomón le había perdonado la vida, sus acciones posteriores revelaron su verdadera intención. Adonías acudió a Betsabé, la madre del rey, y le hizo una petición inusual. Quería casarse con Abisag, la joven sunamita que había cuidado al rey David en sus últimos días. Este gesto, aunque sutil, era una maniobra política. Al tomar por esposa a una mujer del rey anterior, Adonías buscaba fortalecer su posición y reclamar legitimidad sobre el trono. Betsabé, sin percibir la amenaza, llevó la petición a su hijo, pero Salomón entendió de inmediato la gravedad del asunto. Su rostro se endureció y su voz se llenó de determinación. Dijo: «¿Por qué no pides también el reino para él? Él es mi hermano mayor». Ordenó entonces que Adonías fuera ejecutado, y con él marcó el final de cualquier intento de rebelión interna. No era crueldad, era decisión. El joven rey sabía que su gobierno debía comenzar con autoridad. Así, también removió a Joab, el antiguo jefe militar que había derramado sangre inocente y había apoyado a Adonías. Joab huyó al altar, como lo hizo Adonías, pero esta vez no hubo perdón. Benaías lo ejecutó por orden del rey. El sacerdote Abiatar, por su parte, fue destituido de su cargo y enviado al exilio. Salomón lo perdonó por respeto a los años de servicio prestados a su padre, pero no podía dejar que un aliado de los rebeldes continuara ministrando en el santuario. Con esa decisión, además, se cumplía una antigua profecía contra la casa de Elí, de la cual Abiatar descendía. Otro asunto debía resolverse. Simei, un hombre de la casa de Saúl que había maldecido a David en el pasado y luego fue perdonado, también había mostrado inclinaciones peligrosas. Salomón le impuso una condición: no debía salir de Jerusalén bajo ninguna circunstancia. Si lo hacía, perdería la vida. Durante un tiempo, Simei obedeció, pero años después salió en busca de 2 siervos que se le habían escapado. Salomón, informado del acto, lo mandó a llamar, le recordó el juramento y su incumplimiento. Simei fue ejecutado. Con estas acciones, el trono de Salomón quedó afirmado. No era por la espada lo que gobernaba, sino por la justicia. Su intención no era llenar de miedo a sus enemigos, sino demostrar al pueblo que la ley se cumpliría sin excepción. El reino debía comenzar con orden. Pasado el tiempo, Salomón se dedicó a consolidar las estructuras del gobierno. Reorganizó la administración del reino, estableciendo 12 gobernadores sobre todas las tribus de Israel, responsables de proveer víveres y recursos para la casa real. El reino prosperaba en estabilidad, y el joven rey se ganó la confianza de los ancianos, los jefes militares y del pueblo. En estos días, Salomón también fortaleció la alianza con otras naciones. Selló un pacto con Egipto al tomar por esposa a la hija del faraón. Aunque este acto sería más adelante motivo de controversia, en el inicio de su reinado fue visto como una jugada diplomática hábil. Le permitió mantener la paz con una de las potencias más fuertes de la región.
Pero había algo más importante en el corazón del rey. A pesar de todos sus logros iniciales, Salomón sabía que el peso de gobernar a Israel no se sostenía solo con estrategias ni con ejércitos. Su deseo más profundo era gobernar con sabiduría, y esa sabiduría, entendía, no venía de los hombres sino de Dios. Por eso decidió hacer un acto simbólico y sagrado. Viajó a Gabaón, donde estaba el tabernáculo, el lugar donde se ofrecían sacrificios al Señor. Allí ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño, y en ese sueño Dios se le apareció. El Señor le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». No fue una visión común ni una alucinación. Fue una invitación divina, una apertura del cielo sobre la vida del rey. Y lo que Salomón respondió marcaría para siempre su reinado. «Tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, y ahora tú has hecho rey a tu siervo en lugar de él. Pero yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Dame, pues, sabiduría para gobernar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal». Aquella petición agradó a Dios, y le dijo: «Por cuanto no pediste larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para entender la justicia, he aquí, lo haré como has dicho. Te daré un corazón sabio y entendido, como nunca lo ha habido antes, ni lo habrá después. Y además, te daré lo que no pediste, riquezas y gloria, de modo que ningún rey será como tú en todos tus días». Cuando Salomón despertó, supo que algo en su interior había cambiado. Dios le volvió a Jerusalén, y allí ofreció sacrificios y banquetes, no como un acto de poder, sino de gratitud. El reinado había comenzado con autoridad, ahora comenzaba con sabiduría. El pueblo aún no lo sabía, pero Israel estaba entrando en su época de oro. El nombre de Salomón comenzó a recorrer el reino con fuerza, no por la espada ni por conquistas, sino por algo más inusual, la sabiduría con la que gobernaba. Su fama empezó a surgir desde los pasillos del palacio hasta los campos de los agricultores, desde los tribunales de justicia hasta las tiendas de los comerciantes. El pueblo hablaba de un rey distinto, uno que pensaba antes de actuar, que escuchaba antes de juzgar y que temía al Señor sobre todas las cosas. Un caso marcaría el inicio visible de esta nueva etapa, uno que no requería soldados ni armas, sino discernimiento puro. 2 mujeres llegaron ante el rey con un conflicto. Ambas vivían en la misma casa y habían dado a luz con pocos días de diferencia, pero una de ellas perdió a su hijo durante la noche. Mientras dormía, según contaba la otra, cambió al niño muerto por el niño vivo. Ahora, ambas reclamaban ser la madre del bebé que estaba con vida. El tribunal estaba perplejo. No había testigos, no había pruebas. Solo 2 mujeres, una verdad y un niño en el centro del conflicto. Salomón las escuchó en silencio. Analizó cada palabra, cada gesto, cada pausa. Y entonces, sin titubear, dio una orden que dejó a todos paralizados. «Traigan una espada». Los guardias lo miraron con asombro, pero obedecieron. Una vez la espada estuvo frente a él, dijo: «Partan al niño en 2 y den la mitad a cada una». El salón se llenó de murmullos. Los rostros palidecieron, las madres se estremecieron. Pero antes de que los guardias pudieran siquiera acercarse, una de las mujeres gritó: «No, mi señor, denle el niño a ella, no lo maten, por favor». La otra, sin mostrar emoción, dijo: «Que no sea ni mío ni tuyo, partidlo». Salomón entonces se levantó y habló con voz firme: «No matéis al niño, entregadlo a la primera mujer, porque ella es su madre». El silencio se convirtió en asombro. La noticia corrió por todo Israel. El pueblo se maravillaba de la decisión del rey. No solo había resuelto un caso imposible, había revelado la verdad del corazón humano, y con ello todos entendieron que la sabiduría de Dios estaba sobre él. Este juicio no fue solo un ejemplo de su inteligencia, fue un mensaje. Salomón no gobernaría como los reyes de otras tierras, con tiranía o miedo. Su trono se levantaría sobre la justicia y la verdad. El pueblo comenzó a confiar más en su liderazgo. Acudían a él no solo por leyes,
sino por dirección. Desde ese día, su corte comenzó a ser un centro de consulta y aprendizaje. Eruditos, jueces, ancianos y extranjeros se acercaban para escuchar sus decisiones, y Salomón no se encerraba en la arrogancia. Al contrario, seguía buscando consejo, rodeándose de hombres sabios y dejando que la ley del Señor guiara sus pasos. A medida que su reputación crecía, también lo hacía su visión del reino. Salomón comprendía que para que un pueblo prosperara debía haber justicia, educación y orden. Mandó a recopilar proverbios, enseñanzas y reflexiones que serían guardadas para las generaciones futuras. Algunos de ellos hablaban de la lengua del necio, otros del camino del justo, otros del valor de la prudencia. Era su manera de sembrar sabiduría no solo en su tiempo, sino más allá de su vida. Mientras tanto, la paz que David tanto había anhelado comenzaba a florecer en Israel. Las tierras estaban tranquilas, las fronteras eran respetadas. Los enemigos, asombrados por la estabilidad del reino, preferían enviar embajadores que ejércitos. Era el tiempo perfecto para construir, para crecer, para soñar. Y entre todos los sueños que Salomón tenía, uno brillaba con fuerza: edificar un templo para el Señor. Durante décadas, el Arca del Pacto había habitado en tiendas y lugares temporales. David había querido construir una casa para Dios, pero no le fue permitido por haber derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor le prometió que su hijo sí podría hacerlo. Ahora, Salomón tenía esa misión entre sus manos. Antes de comenzar la obra, el rey quería asegurarse de que todo se hiciera con excelencia. Mandó buscar artesanos expertos, materiales finos, madera de cedro del Líbano, piedras preciosas, oro y bronce. Envió mensajes a Hiram, rey de Tiro, quien había sido amigo de David. Le pidió madera y trabajadores calificados, y a cambio ofreció trigo, aceite y vino. Hiram aceptó con gusto, y así comenzó una de las alianzas más fuertes del reinado de Salomón. Los preparativos eran meticulosos. Nada podía quedar al azar. Se requerían miles de obreros, cargadores, talladores, jefes de cuadrillas. Cada piedra sería cortada lejos del templo para que no se escuchara el ruido de herramientas durante la edificación. Era una obra santa, un lugar donde el nombre de Dios reposaría, donde el pueblo vendría a orar, a ofrecer sacrificios y a buscar perdón. Salomón supervisaba todo, no delegaba la visión. Su deseo no era hacer un monumento para su gloria, sino cumplir la promesa hecha a su padre. Para él, el templo no era solo un edificio, era el corazón de la nación. La sabiduría que Dios le había dado no se quedaba en palabras, se traducía en acciones, en decisiones, en justicia, en obras concretas. El pueblo lo veía, y día tras día, su amor por el rey crecía. Pero esto apenas era el comienzo. El año cuarto del reinado de Salomón marcó el inicio de la obra más esperada por generaciones, la construcción del templo del Señor. Era el cumplimiento de una promesa divina, el sueño que su padre David no pudo concretar. Ahora, bajo un tiempo de paz y estabilidad, el joven rey tenía los medios, el favor de las naciones y, sobre todo, la sabiduría para levantar la casa de Dios. El lugar elegido fue el monte Moría, en Jerusalén, allí donde siglos antes Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, se alzaría el santuario eterno. Era un sitio cargado de historia, fe y propósito. Salomón no escatimó en nada. Todo debía ser perfecto, digno del Dios que lo había puesto en el trono. Miles de trabajadores fueron movilizados para la tarea. 70.000 hombres cargaban materiales, 80.000 tallaban piedras en las montañas, 3.600 supervisores organizaban las labores. No era solo una construcción, era una obra nacional, un acto de devoción colectiva. Los materiales llegaban desde muchas regiones. Desde el Líbano venía la madera de cedro, resistente y aromática. Hiram, rey de Tiro, había enviado sus mejores leñadores y carpinteros. Era un trabajo conjunto entre israelitas y extranjeros, unidos por la visión del templo.
Las piedras eran cortadas y pulidas lejos de Jerusalén. Así se evitaba todo ruido durante la edificación. No se oía martillo, ni hacha, ni herramienta de hierro dentro del templo mientras se construía. Era un acto de reverencia, un silencio sagrado que hablaba más fuerte que cualquier estruendo. El templo seguía un diseño preciso, detallado desde tiempos de Moisés y ampliado por la visión de David. Tenía un vestíbulo, un lugar santo y el lugar santísimo. Las paredes estaban cubiertas de madera de cedro, esculpidas con querubines, palmas y flores abiertas. Todo el interior fue recubierto con oro puro. El brillo no era solo lujo, era símbolo de la gloria de Dios. Dentro del lugar santísimo, Salomón mandó hacer 2 querubines gigantes de madera de olivo, cubiertos de oro, cuyas alas se extendían tocando las paredes y entre sí. Era allí donde se colocaría el arca del pacto, el símbolo más sagrado del pueblo de Israel. El arca que contenía las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, hallaría finalmente su morada permanente. Pero la obra no se detenía en el templo. Salomón mandó construir un altar de bronce para los sacrificios, un mar de bronce sostenido por 12 toros y 10 fuentes móviles también de bronce. Todo era hecho con la máxima precisión y belleza. Cada objeto tenía un propósito, cada medida una razón, cada ornamento una enseñanza. Pasaron 7 años de arduo trabajo. Día tras día, sin descanso, el templo se levantaba, y cuando estuvo terminado, era una joya incomparable. No solo en Israel, sino en todo el mundo antiguo, no había un santuario como aquel, ni por su tamaño, ni por sus materiales, ni por su significado. Era la casa del Señor, y era la gloria de todo Israel. Entonces llegó el momento más solemne, la dedicación del templo. Salomón convocó a los ancianos, a los jefes de las tribus y a todos los líderes del pueblo. Desde todos los rincones de Israel acudieron para ser testigos de aquel día. Los sacerdotes tomaron el arca del pacto, junto con los utensilios sagrados, y la llevaron en procesión solemne al lugar santísimo del templo. Cuando los sacerdotes salieron del lugar, una nube llenó la casa del Señor. No era una nube común, sino la gloria misma de Dios. Tan intensa fue su presencia que los sacerdotes no pudieron continuar ministrando. El cielo había descendido a la tierra. Dios había aceptado la obra de las manos de Israel. Entonces Salomón se puso de pie frente al altar, levantó sus manos al cielo y oró. Fue una oración larga, profunda, llena de humildad y verdad. Reconoció la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Reconoció que ni los cielos pueden contener a Dios, mucho menos un templo hecho por hombres. Pero pidió que sus ojos estuvieran siempre sobre ese lugar y que sus oídos oyeran la oración que se hiciera allí. Oró por su pueblo, por el perdón de los pecados, por la restauración en tiempos de guerra, de hambre, de sequía. Oró por los extranjeros que vinieran buscando al Dios de Israel. Oró por las futuras generaciones. Fue una oración que envolvía el pasado, el presente y el futuro de la nación. Cuando terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió los sacrificios sobre el altar. El pueblo cayó rostro en tierra, y todos alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su misericordia es para siempre. Durante 7 días se celebró una gran fiesta. Todo Israel comió, bebió y se regocijó. Era un tiempo de unidad, de alegría, de esperanza. Así quedó dedicado el templo. Una obra que no era solo de piedra ni de oro, sino de fe, obediencia y propósito. Israel tenía ahora un lugar donde buscar a Dios. Salomón, por su parte, había cumplido la misión más sagrada de su vida. Pero con la bendición venía también la advertencia. El Señor se apareció nuevamente al rey y le dijo: «Si tú y tus hijos andan delante de mí con integridad, como lo hizo David, yo afirmaré tu trono para siempre. Pero si se apartan, si siguen otros dioses, este templo será desechado y se convertirán en burla entre las naciones». Era una promesa y una advertencia.
El templo estaba completo, pero la fidelidad aún debía sostenerse. Con el templo terminado y dedicado, Salomón se consolidó como uno de los monarcas más poderosos y admirados del mundo antiguo. Su reino no solo era rico en recursos, sino en sabiduría, en cultura, en organización. Durante años, Israel vivió un tiempo de esplendor sin precedentes. Las ciudades prosperaban, las rutas comerciales se expandían y la paz se mantenía firme. Desde todas las naciones cercanas llegaban emisarios para ver con sus propios ojos lo que habían oído de boca en boca. Salomón no solo era rey, era una figura legendaria. Sus proverbios se escribían y se enseñaban en otras cortes. Su fama no dependía de la guerra, sino de algo aún más poderoso: el entendimiento. El comercio floreció. Salomón estableció rutas por tierra y por mar. En colaboración con Hiram, rey de Tiro, formó una flota en Ezión-Geber, en el Mar Rojo. Los barcos navegaban hacia Ofir, una tierra rica en oro, piedras preciosas, maderas finas y animales exóticos. Cada viaje traía de regreso riquezas que adornaban el palacio, el templo y las calles de Jerusalén. Las arcas reales rebosaban. El oro era tan abundante en Jerusalén que la plata perdió valor. Los escudos del ejército eran bañados en oro, los tronos estaban decorados con marfil y piedras preciosas. En el centro del palacio, Salomón mandó hacer un trono de marfil puro, recubierto de oro, con 6 gradas y 12 leones esculpidos, uno a cada lado de cada peldaño. Ningún otro rey tenía algo parecido. Pero más allá de lo material, lo que atraía la atención del mundo era su sabiduría. Salomón hablaba de todas las cosas, desde los cedros del Líbano hasta el hisopo que brota de las paredes, desde los animales de la tierra hasta los peces del mar. Era un observador, un pensador, un hombre que entendía las leyes invisibles que rigen el universo. Fue entonces cuando una visitante inesperada apareció en Jerusalén, la reina de Sabá. Venía desde tierras lejanas, desde el sur, donde hoy muchos ubican Etiopía o Yemen. Había escuchado sobre Salomón, sobre su sabiduría y sus logros. Dudaba de las exageraciones, así que decidió comprobarlo por sí misma. No viajó sola. Llegó con una caravana imponente, camellos cargados de especias, oro, piedras preciosas. Era un tributo, pero también una muestra del poder de su reino. Cuando fue recibida en palacio, expuso al rey todas las preguntas que tenía en su corazón. No se guardó ninguna. Eran enigmas, dilemas filosóficos, cuestiones de gobierno, de fe, de ciencia. Salomón respondió cada una con calma, sin evasivas. La reina quedó maravillada. Luego recorrió la ciudad. Vio el templo, el palacio, las casas de los sirvientes, la forma en que se organizaba el gobierno, la comida en la mesa del rey, los sacrificios ofrecidos al Señor. Todo le hablaba de orden, de belleza, de sabiduría práctica. Al final, no pudo contener su asombro y dijo: «Todo lo que escuché en mi tierra sobre ti y tu sabiduría era verdad, pero no me lo creí hasta que vine. Y lo vi con mis propios ojos, y ahora veo que ni siquiera me habían contado la mitad. Dichosos tus siervos, que pueden oírte todos los días. Bendito sea el Señor tu Dios, que te ha puesto en el trono de Israel». Como muestra de gratitud y reconocimiento, entregó a Salomón más de 4 toneladas de oro, una cantidad nunca antes vista en tributo alguno. También dio especias en abundancia, tan exóticas que en Israel no se habían vuelto a ver igual desde aquel día. Salomón, por su parte, le dio todo cuanto ella deseaba, no solo lo que había traído como regalo, sino bienes de su propia casa. Luego la despidió, y la reina de Sabá regresó a su tierra con su séquito, llevando consigo no solo riquezas, sino una nueva comprensión del mundo y del Dios de Israel. Este encuentro marcó un punto culminante en el reinado de Salomón. Su fama cruzaba fronteras. Reyes y reinas querían aprender de él, aliarse con él, honrarlo. Jerusalén se convirtió en un centro cultural, político y espiritual de renombre internacional.
Sin embargo, con la abundancia también llegaron los desafíos. A medida que Salomón extendía su influencia, también hacía alianzas matrimoniales con princesas extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Cada matrimonio era una estrategia diplomática, una forma de asegurar la paz. Pero con estas uniones llegaron también los dioses de esas tierras. Y aunque en el corazón del templo ardía el altar del Dios de Israel, en las colinas comenzaron a levantarse otros altares dedicados a ídolos ajenos. Lo que comenzó como acuerdos políticos empezó a sembrar una semilla de división espiritual. Salomón aún era sabio, aún escribía proverbios, aún juzgaba con justicia, pero en la sombra de su éxito empezaba a formarse una grieta. El reino estaba en su punto más alto. Las ciudades rebosaban de riqueza. Las fronteras estaban seguras. La gloria de Salomón parecía imparable. Pero los primeros signos de fragilidad se asomaban, casi imperceptibles, entre el oro y la seda. El rey que había pedido sabiduría, ahora debía usarla para no perderse en su propio esplendor. Pasaron los años, y con ellos el corazón de Salomón comenzó a cambiar. El rey sabio, que en su juventud había edificado el templo del Señor y orado con humildad, se volvió complaciente. Su reino era estable, su fama intacta, su sabiduría aún respetada, pero su devoción ya no era la misma. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. No eran simples alianzas políticas, eran amores sinceros, pero desviados. Tomó por esposas a mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, 200 princesas, 700 esposas y además 300 concubinas. No fue solo su número lo que llamó la atención, sino su influencia. Estas mujeres traían consigo sus costumbres, sus dioses, sus rituales. Y Salomón, poco a poco, permitió su presencia en Jerusalén. Primero fue la tolerancia, luego la aceptación, y después la participación. El rey que había construido un templo al Dios único, ahora permitía santuarios para Astarté, la diosa de los sidonios, para Milcom, el ídolo de los amonitas, y para Quemos, el dios de los moabitas. Y no solo eso, edificó lugares altos para estos ídolos en la misma tierra que el Señor había santificado. Lo que comenzó como una muestra de respeto a sus esposas, terminó como una traición espiritual. Salomón no abandonó completamente al Dios de Israel, pero su corazón ya no era íntegro. Las Escrituras no ocultan esta caída. Declaran que su corazón no fue perfecto con el Señor como lo había sido el de su padre David. Y aunque aún conservaba la corona y la gloria, el Dios que lo había exaltado estaba ahora decepcionado. Entonces vino palabra del Señor a Salomón. Era un mensaje firme, claro, doloroso, por cuanto esto ha habido en ti, y no guardaste mi pacto ni mis estatutos que te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, por amor a David, tu padre, no lo haré en tus días, sino en los días de tu hijo, y aún así no lo romperé todo. Dejaré una tribu por amor a Jerusalén, la ciudad que he elegido. Fue la sentencia de Dios. El reino sería dividido. La unidad que tanto había costado construir se desharía. No en ese momento, pero sí en la próxima generación. La decisión estaba tomada. La herencia de Salomón se fracturaría. Aún así, Dios no se apartó de inmediato. Dio señales, levantó enemigos. Hadad el edomita, que había escapado durante las campañas de David, regresó y empezó a causar disturbios. Rezón, de Damasco, se levantó también y tomó parte del territorio al norte. Era como si las sombras comenzaran a acercar al rey desde todas partes. Pero el golpe más directo vino desde dentro. Un joven llamado Jeroboam, hijo de un servidor de Salomón, comenzó a ganar influencia. Era valiente, capaz, inteligente. Salomón lo puso a cargo de los trabajos forzados en la casa de José. Jeroboam no era de sangre real, pero su liderazgo era evidente.
Un día, mientras salía de Jerusalén, se encontró con el profeta Ahías. Estaban solos, en el campo. El profeta llevaba un manto nuevo, y delante de Jeroboam lo rompió en 12 pedazos. Le dijo: «Toma 10 pedazos, porque así dice el Señor. He aquí que yo rasgo el reino de mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Una tribu quedará para su hijo, por amor a mi siervo David y a Jerusalén». Era una profecía peligrosa. Jeroboam no pidió el reino, pero Dios se lo estaba ofreciendo. Cuando Salomón se enteró, quiso matarlo. Jeroboam huyó a Egipto, buscando refugio con el faraón Sisac. Allí permanecería hasta la muerte del rey. Mientras tanto, en Jerusalén, Salomón continuaba con su vida, pero ya no era la misma. El esplendor seguía, pero el gozo se había desvanecido. El trono seguía en pie, pero la presencia de Dios se sentía distante. Comenzó a escribir con otro tono. Ya no eran proverbios llenos de certezas, sino reflexiones cargadas de dudas. Sus palabras decían: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Hablaba de los placeres, de los logros, de la riqueza, y decía que todo era como perseguir el viento. Era un hombre que había alcanzado la cima, y desde allí descubría que algo le faltaba de la vida, la necedad de alejarse de Dios. En sus últimos escritos, recomendó temer a Dios y guardar sus mandamientos. No habló como un rey triunfante, sino como un sabio arrepentido, como alguien que había probado todo y había comprendido tarde que nada llena el alma como la presencia del Creador. Murió en Jerusalén, tras 40 años de reinado. Fue sepultado con honra en la ciudad de David. Su nombre quedó en la historia como el del hombre más sabio, más rico, más influyente de su tiempo, pero también como un rey que, al final, olvidó su primer amor. Y así terminaba su historia, entre la gloria y el juicio, entre la sabiduría divina y la debilidad humana. Su legado sería recordado por generaciones, pero lo que vendría después no sería unidad, sino división. Salomón murió, y con él se cerró una era. Fue sepultado en la ciudad de David, y el trono pasó a su hijo Roboam. El joven heredero tenía en sus manos un reino inmenso, rico, poderoso, pero también frágil. La semilla del juicio ya había sido sembrada por la desobediencia de su padre, y ahora brotaría con fuerza. Roboam se dirigió a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Sin embargo, la ceremonia no fue pacífica. Había tensiones. El pueblo, especialmente las tribus del norte, había sentido el peso de los tributos y las cargas impuestas durante el reinado de Salomón. Las construcciones, el lujo, el ejército y el templo no habían sido gratuitos. Los impuestos eran altos y el trabajo forzado era constante. Entonces se presentó Jeroboam, el mismo que había huido a Egipto y ahora regresaba con la muerte del rey. El pueblo lo reconocía como un líder fuerte. Fue él quien habló en nombre de las tribus. «Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Alivia ahora la dura servidumbre y el pesado yugo que nos impuso, y te serviremos». Era una petición directa. No pedían el trono, ni la gloria, ni una revolución. Pedían descanso, pedían alivio. Roboam les pidió 3 días para dar una respuesta. Durante ese tiempo, el joven rey buscó consejo. Primero acudió a los ancianos que habían servido a su padre. Ellos le dijeron: «Si hoy eres siervo del pueblo y les hablas con bondad, ellos te servirán para siempre». Pero Roboam también consultó a los jóvenes que habían crecido con él, sus amigos de infancia, sin experiencia ni sabiduría. Ellos le dijeron: «Responde con firmeza. Diles: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre los cargó con yugo pesado, yo lo haré más pesado aún. Mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones». Roboam escuchó y eligió el consejo de los jóvenes. Cuando regresó ante el pueblo, les habló con dureza. No ofreció alivio, no mostró empatía, declaró que su reinado sería aún más exigente. Y en ese momento el corazón del pueblo se quebró. Las tribus del norte gritaron:
¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí, a nuestras tiendas, oh Israel. Mira ahora por tu casa, oh David. Fue el inicio de la división. 10 tribus se separaron del trono de David. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam. Las otras tribus proclamaron rey a Jeroboam, cumpliendo así la palabra del Señor dada por medio del profeta Ahías. Jeroboam reinó sobre Israel, en el norte. Estableció su capital primero en Siquem y luego en Penuel. Sin embargo, temía que el pueblo siguiera yendo a Jerusalén para adorar en el templo. Si eso ocurría, pensaba, podrían volverse leales a Roboam. Entonces, Jeroboam tomó una decisión peligrosa. Mandó hacer 2 becerros de oro y dijo al pueblo: «Mira, Israel, tus dioses que te sacaron de Egipto, no es necesario que suban más a Jerusalén». Uno de estos ídolos fue puesto en Betel, al sur, y el otro en Dan, al norte. Estableció sacerdotes que no eran levitas, cambió las festividades religiosas y construyó altares nuevos. Así, el pecado entró de forma abierta en el reino del norte. En Judá, Roboam también cometió errores. Permitió altares en los lugares altos, imágenes de Astarté, prácticas idolátricas. El pueblo se desvió y con él el juicio se acercaba a ambos reinos. En el 5.º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto subió contra Jerusalén. Entró con 1.200 carros y 60.000 jinetes, junto con aliados de Libia, Cus y otros pueblos. Jerusalén fue saqueada. El oro del templo fue robado. Los escudos dorados que Salomón había hecho fueron llevados como botín. Roboam, en vez de reponerlos, mandó hacer escudos de bronce. Así comenzaba la decadencia. Ambos reinos estaban ahora separados. Israel al norte, Judá al sur, 2 tronos, 2 capitales, 2 historias paralelas, pero la herida ya no sanaría. El reino que había sido uno bajo David y Salomón estaba roto. Y aunque la palabra del Señor se había cumplido, no fue sin dolor. La división trajo guerras, traiciones y una constante lucha por poder y legitimidad. Año tras año, los reyes de Israel y de Judá se miraban con desconfianza. Los profetas se alzaban con llamados al arrepentimiento. Pero la historia ya había tomado un nuevo rumbo. Las consecuencias del corazón dividido de Salomón alcanzaban ahora a toda una nación. El juicio había comenzado. Con el reino dividido, cada línea real siguió su curso. En Judá, Roboam se mantuvo en Jerusalén. Reinó 17 años. Aunque hubo momentos de humildad, su legado fue inconsistente. A veces se volvía al Señor, pero pronto volvía a caer. Los lugares altos seguían, los ídolos no desaparecían, y el corazón del pueblo vacilaba. Tras la muerte de Roboam, su hijo Abías tomó el trono. Reinó solo 3 años. Durante ese breve tiempo se enfrentó a Jeroboam en una guerra abierta. Ambos reinos se miraban como enemigos, aunque compartían sangre, historia y un mismo Dios. Abías proclamó que el trono de David tenía una promesa divina y que Judá aún adoraba en el templo. Pero su propio andar no fue recto ante los ojos del Señor. Murió joven y dejó el reino en manos de su hijo Asa. Asa fue diferente. Fue un rey que buscó al Señor con sinceridad. Derribó ídolos, quitó altares paganos y hasta destituyó a su propia madre, la reina Maaca, por haber hecho una imagen obscena para la diosa Astarté. Asa restauró la honra al templo, reforzó las ciudades, y durante muchos años Judá vivió en paz. Pero incluso Asa, en sus últimos años, cometió errores. Cuando el rey de Israel, Baasa, levantó murallas para cortar el paso entre Judá y el norte, Asa no buscó a Dios. En su lugar, tomó el oro del templo y lo ofreció al rey de Siria, Ben-Hadad, para que lo ayudara. Fue una decisión política, pero no espiritual. El profeta Hanani vino a él y le reprochó su falta de confianza. Asa se enojó, lo encarceló y no se arrepintió. Aun así, fue sepultado con honra entre los reyes de Judá, por haber hecho lo recto en gran parte de su vida. Mientras tanto,
El norte vivía en inestabilidad. Jeroboam murió y su hijo Nadab tomó el trono. Pero apenas reinó 2 años antes de ser asesinado por Baasa, quien exterminó a toda la casa de Jeroboam, cumpliendo así la palabra del Señor. Los reyes del norte caían uno tras otro, víctimas de conspiraciones, traiciones y violencia. Israel se alejaba más y más de Dios. Los becerros de oro seguían siendo el centro del culto. Las tradiciones se deformaban. El pueblo adoraba en templos paganos y despreciaba a los profetas. La voz de Dios aún hablaba, pero pocos escuchaban. En Judá, tras Asa vino su hijo Josafat. Fue un rey piadoso, que fortaleció la adoración al Señor, envió levitas a enseñar la ley y buscó alianzas con otras naciones. Su reinado fue próspero, pero cometió un error grave. Se alió con el rey Acab de Israel, un hombre perverso. Fue una alianza sellada con el matrimonio de su hijo, Joram, con la hija de Acab, Atalía. Y aquí comenzaron nuevas sombras. Acab, rey de Israel, gobernó desde Samaria con su esposa Jezabel. Bajo su reinado, Israel cayó en una idolatría profunda. Jezabel, una princesa fenicia, trajo consigo el culto a Baal. No solo lo introdujo, sino que lo impuso. Mandó matar a los profetas del Señor, edificó templos para Baal y promovió prácticas abominables. Acab cedió. Su poder era grande, pero su corazón era débil. En medio de aquella oscuridad, Dios levantó a un profeta de fuego, Elías. Enfrentó al rey, desafió a los sacerdotes de Baal y clamó por justicia. Su voz fue un llamado al arrepentimiento, pero también al juicio. Mientras tanto, en Judá, la influencia de Atalía comenzaba a hacerse sentir. Aunque Josafat fue fiel, su hijo Joram, casado con ella, caminó por los caminos de Israel. Mató a sus propios hermanos para asegurar el trono. Levantó altares ajenos, y Judá empezó a parecerse cada vez más a su hermana del norte. Los descendientes de Salomón, tanto en Judá como en Israel, parecían haber olvidado la sabiduría del rey antiguo. El templo estaba allí, pero su presencia no era suficiente. La ley existía, pero el corazón del pueblo se había endurecido. Y sin embargo, Dios seguía hablando. A través de los profetas, a través de los juicios, a través de la historia misma. El pacto con David no se había roto. Una lámpara aún ardía en Jerusalén, pero era tenue y estaba en peligro de apagarse. Atalía, la hija de Acab y Jezabel, se convertiría pronto en reina en Judá, y su reinado marcaría uno de los capítulos más oscuros de la historia de la casa de David. Así, la herencia de Salomón, gloriosa en apariencia, se convertía en una cadena de decisiones, algunas sabias, otras trágicas, y cada generación reflejaba, en mayor o menor medida, la misma lucha: obedecer al Señor o seguir su propio camino. Tras la muerte del rey Joram en Judá, su hijo Ocosías ascendió al trono. Tenía solo 22 años, pero ya cargaba con una herencia compleja. Su madre era Atalía, hija de Acab y Jezabel, y su linaje mezclaba la casa de David con la idolatría del norte. Ocosías reinó apenas 1 año. Fue un tiempo breve y caótico. Siguió los consejos de su madre y caminó en los caminos de Acab. Se alió con Israel en guerra contra Siria y allí fue herido. Cuando regresaba para recuperarse en Jezreel, fue asesinado por Jehú, quien había sido ungido por el profeta Eliseo para eliminar la casa de Acab. Y aquí la historia se tornó oscura. Cuando Atalía supo que su hijo había muerto, no lloró como madre, sino que actuó como usurpadora. Decidió tomar el trono de Judá para sí. Pero para hacerlo, debía eliminar a cualquier posible heredero de la casa de David. Entonces mandó a matar a todos los descendientes reales. Fue una masacre silenciosa, brutal. La dinastía de David estuvo a punto de desaparecer para siempre. El pacto parecía quebrado. La promesa de una lámpara eterna en Jerusalén parecía apagarse. Pero en medio del horror, una mujer actuó con valentía.
Josaba, hermana del difunto rey Ocosías, escondió a Joás, un niño de apenas 1 año, hijo de Ocosías. Lo tomó junto con su nodriza y lo escondió en el templo, en una cámara secreta, lejos de los ojos de Atalía. Josaba era esposa del sumo sacerdote Joiada. Durante 6 años, Joás fue criado en secreto en la casa de Dios, mientras Atalía gobernaba el reino. Su reinado estuvo marcado por la idolatría abierta. Restauró el culto a Baal, introdujo sacerdotes paganos y despreció la ley del Señor. Su poder era fuerte, pero su corazón era enemigo de Dios. Pero el tiempo de la restauración se acercaba. En el 7º año, el sacerdote Joiada convocó a los principales jefes militares, a los levitas y a los líderes del pueblo. Les reveló el secreto. El heredero legítimo de David estaba vivo. Joás, el hijo del rey, debía ser coronado. Joiada trazó un plan preciso. Dividió a los levitas y soldados en 3 grupos, uno custodiando la entrada del templo, otro la puerta del rey, y el tercero el atrio interior. Armó a los hombres con lanzas y escudos que habían pertenecido a David, guardadas en el templo del Señor. Entonces, en medio de la ceremonia sagrada, trajeron al niño Joás. Lo ungieron con aceite, colocaron la corona sobre su cabeza y le entregaron el libro de la ley. Y todos gritaron, ¡Viva el rey! Los vítores se extendieron por Jerusalén. El sonido de las trompetas y el clamor del pueblo llegaron hasta el palacio. Atalía escuchó el alboroto y corrió al templo. Al ver al niño en el estrado real, con la corona y rodeado por los levitas, rasgó sus vestidos y gritó, ¡Traición, traición! Pero ya era tarde. Joiada ordenó que no muriera dentro del templo. Fue arrestada y ejecutada en la Puerta de los Caballos, fuera del recinto sagrado. Así terminó el reinado de Atalía, la única mujer que se sentó en el trono de Judá. Una reina que no fue ungida por Dios, ni aceptada por el pueblo. Con ella acabó una era de idolatría impuesta y comenzó la restauración. Joás tenía solo 7 años cuando comenzó a reinar. Joiada, el sumo sacerdote, fue su mentor y guía espiritual. Bajo su dirección, el rey ordenó reparar el templo, reunir ofrendas y restaurar el culto al Señor. El pueblo respondió con entusiasmo. Volvieron los sacrificios según la ley. Se removieron los altares paganos. La fidelidad a Dios se renovó, y durante los días de Joiada, Joás hizo lo recto ante el Señor. Pero la historia aún no terminaba. Con el paso del tiempo, Joiada envejeció y murió a los 130 años. Fue sepultado con honra entre los reyes de Judá, no por ser rey, sino por haber restaurado la justicia y la adoración verdadera. Tras su muerte, el corazón de Joás cambió. Los príncipes de Judá lo rodearon, lo adularon y lo desviaron. Abandonó la casa de Dios, permitió el regreso de ídolos y altares paganos. El mismo pueblo que una vez clamó por restauración, ahora se inclinaba nuevamente ante imágenes. El Señor envió profetas para advertirlos, pero no escucharon. Finalmente, Zacarías, hijo del sumo sacerdote Joiada, se levantó y proclamó, ¿por qué transgreden los mandamientos del Señor? No prosperarán. Por haberlo abandonado, Él también los abandonará. Pero en vez de arrepentirse, el rey ordenó matarlo. Fue apedreado en el atrio del templo, y mientras moría, Zacarías clamó, «Que el Señor vea esto y lo demande». El rey Joás, que había sido salvado y criado en el templo, ahora derramaba sangre inocente en el mismo lugar. El juicio no tardó. Poco después, un ejército sirio invadió Judá. Aunque eran pocos en número, vencieron por completo, hirieron al rey y luego de su retirada, los propios siervos de Joás lo asesinaron en su cama. Y así, otro descendiente de Salomón caía. Un linaje que había comenzado con sabiduría, ahora naufragaba en sangre y traición. Tras la muerte de Joás, el reino de Judá quedó herido. Los días de esplendor de David y Salomón eran ya un recuerdo lejano. Los descendientes de la casa real continuaban tomando el trono, pero el corazón del pueblo oscilaba entre la fidelidad y la rebeldía.
Cada generación era una nueva oportunidad y también una nueva prueba. Amasías, hijo de Joás, reinó después de él. Al principio hizo lo recto ante el Señor, pero no con un corazón íntegro. Derrotó a los edomitas y trajo sus dioses, inclinándose ante ellos. Fue advertido, pero rechazó el consejo. Más tarde, desafió al reino del norte en una guerra inútil, y Jerusalén fue saqueada. Acabó asesinado por sus propios hombres. Luego vino Usías, también conocido como Azarías. Fue un rey fuerte y temido, fortificó Jerusalén, expandió las fronteras y promovió la agricultura. Pero cuando se engrandeció, se llenó de orgullo. Entró en el templo para ofrecer incienso, una tarea reservada a los sacerdotes. Fue reprendido, y en ese momento la lepra brotó en su frente. Vivió aislado hasta su muerte. Su hijo Jotam fue justo y recto, pero el pueblo continuaba corrompido. Luego vino Acaz, que se entregó por completo a la idolatría. Encendió incienso en los lugares altos, hizo imágenes para dioses extranjeros y hasta ofreció a sus propios hijos en sacrificio. Cerró las puertas del templo, apagó la llama del altar y llenó a Jerusalén de dioses ajenos. En este periodo, el reino del norte, Israel, cayó por completo. Los asirios conquistaron Samaria y su pueblo fue llevado en exilio. 10 tribus desaparecieron de la historia, dispersas entre las naciones. Israel, el reino de Jeroboam, dejó de existir, pero en Judá aún quedaba una llama. Después de Acaz vino su hijo Ezequías. Fue un rey piadoso. Abrió las puertas del templo, lo purificó, convocó a los levitas y restauró la adoración. Destruyó los ídolos y hasta hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, porque el pueblo la había convertido en objeto de culto. Confió en el Señor como pocos reyes antes de él. Durante su reinado, Jerusalén fue sitiada por los asirios. Sennacherib, rey de Asiria, se burló de Dios, desafió su poder y amenazó con destruir la ciudad. Pero Ezequías oró. Y el profeta Isaías respondió con palabra de parte de Dios: no entrará en esta ciudad, ni disparará una sola flecha contra ella. Esa noche, el ángel del Señor mató a 185,000 soldados asirios. Jerusalén fue librada. Ezequías vivió 15 años más, pero en sus últimos días cometió un error. Mostró todas las riquezas de su palacio y del templo a unos embajadores de Babilonia. Isaías le advirtió: vendrá el día en que todo será llevado a Babilonia, incluso tus descendientes. Pero Ezequías no reaccionó. Solo pensó: mientras haya paz en mis días. Después de él vino Manasés, uno de los reyes más perversos. Reinó 55 años, llenó Jerusalén de ídolos, sacrificó a sus hijos en fuego, practicó magia, espiritismo y adivinación. Incluso colocó imágenes paganas dentro del templo. Sus actos derramaron tanta sangre que llenaron la ciudad de extremo a extremo. Fue llevado cautivo a Babilonia y allí, en la prisión, clamó a Dios. Se humilló y fue restaurado a su trono. Intentó reparar el daño, pero el pueblo ya estaba demasiado contaminado. Le sucedió a Amón, quien continuó en el pecado y murió a manos de conspiradores. Entonces vino Josías. Josías tenía solo 8 años cuando comenzó a reinar. A los 16 buscó al Señor. A los 20 comenzó una limpieza espiritual. Destruyó ídolos, tumbó altares paganos y desenterró prácticas ocultas. Mandó reparar el templo y en ese proceso fue hallado un libro olvidado, la ley del Señor. Cuando Josías escuchó las palabras del libro, rasgó sus vestidos. Comprendió la magnitud del pecado acumulado durante generaciones. Consultó a la profetisa Hulda, quien confirmó que el juicio era inevitable, pero que en los días de Josías habría paz. Entonces, el rey convocó al pueblo, leyó en voz alta la ley y renovó el pacto con Dios. Celebró la Pascua, como no se hacía desde los días de Samuel. Fue un avivamiento genuino.
pero su vida fue truncada. Murió en batalla contra Egipto, y su muerte fue lamentada por todo Judá. Después de él, los reyes fueron débiles, idólatras, o simplemente peones de poderes extranjeros. Babilonia se levantó con fuerza. Nabucodonosor sitió Jerusalén, llevó cautivos a los nobles, a los jóvenes sabios, a los artesanos. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Finalmente, en el año 11 del rey Sedequías, Babilonia arrasó Jerusalén. El templo fue destruido, las murallas fueron derribadas y el pueblo llevado en cadenas al exilio. La gloria de Salomón, su sabiduría, sus construcciones, todo se redujo a ruinas. Pero aún quedaba una promesa. Dios había dicho a David: tu trono será firme para siempre. Y aunque la dinastía real fue interrumpida, no fue borrada. En el exilio, el linaje siguió. De generación en generación, oculto entre los pueblos, el descendiente de Salomón continuó, hasta que siglos después, en un pueblo humilde de Judea, nació un niño descendiente de David, no en palacio, sino en un pesebre, no para gobernar con espada, sino para traer redención. Su nombre fue Jesús, y en él la sabiduría superó la de Salomón. El templo se convirtió en cuerpo, el reino en eterno, y la lámpara nunca se apagó. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con quienes aman la historia, la fe y las grandes preguntas de la humanidad.